esta noche en la casa de Dios. Sabemos que Dios es bueno, hermano. Y cada mañana, cada día son nuevas su misericordia. Así, hermanos, le voy a invitar que si usted trajo su Biblia, vaya buscando Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 estaremos leyendo en esta hermosa noche. Vamos a leer el verso 20, 21, 22 y 23 en esta noche. Vamos a esperar que todos lo encuentren. Cuando usted lo haya encontrado, hermano, respóndame con un fuerte amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Verso 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Amén. Vamos a orar en esta hora. Señor, hemos leído tu palabra. Habla nuestras vidas. Cambia, Señor, nuestros corazones de piedra. Pon en nosotros corazones de carne, sensibles a tu palabra, que podamos recibirla, guardarla, que seamos la luz en medio de las tinieblas, que pongamos tu nombre en alto, Señor. Bendice esta iglesia, bendice cada vida, liberta las vidas, sana a los enfermos. Te pedimos que sea tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la Biblia, hermanos, que Dios hace cosas grandes, hermanos. Y quiero que en esta noche, si usted se habla con el hermano o la hermana que tiene ahí cerca a la par, dígale: Dios está aquí. Dios está aquí, hermano. Dios está con nosotros. Y es que Dios hace cosas grandes. Y la lectura que leíamos, hermano, nos habla acerca de un ministerio grande que el apóstol Pablo y Silas hacen en la ciudad de Filipo. Dice la Biblia, hermanos, que llegan a predicar y muchos se convierten. Muchos se convierten, muchos son bautizados, hay libertad, hay, hermanos, un derramamiento del Espíritu Santo en Filipo. Es tanto que dice la Biblia que familias completas se convertían, como el caso de Lidia. Dice la Biblia que ella y toda su familia recibieron a Cristo y se bautizaron. Ahí ya se estaba fundando una iglesia, hermano. Se comenzaron con una célula y Dios, para hacer algo grande, comienza con algo pequeño. Y Filipo, hermanos, era una ciudad estratégica de la región de Macedonia. Era una ciudad principal. Y dice la Biblia, hermanos, que había, hermanos, un alboroto en aquella ciudad, solamente porque Pablo y Silas habían llegado a predicar. Hermanos, y es que la ciudad se estremeció tanto que dice la Biblia que los magistrados y los líderes religiosos de ese tiempo querían detener el avance de la iglesia. Querían que estos hombres dejaran de predicar. Y es ahí, hermanos, donde en una ocasión el apóstol Pablo reprende un espíritu de adivinación y los magistrados, los principales, ordenan enviarles a la cárcel por predicar. Y el verso 20 donde leíamos dice: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad
Y es que, hermano, llegaron dos hombres a predicar a Jesucristo. Y era ahí, hermano, donde mucha gente le seguía, mucha gente se convertía. Y es ahí donde el verso 21 dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos tenían sus religiones, ellos tenían sus creencias, y ellos, hermanos, estaban en contra del evangelio. Y es que cuando el apóstol Pablo y Silas llegan a predicar, hermanos, el enemigo se levanta. Usted y yo, hermanos, podemos hacer la obra de Dios, podemos predicar, y siempre va a haber algo que va a querer detenernos. Siempre algo se va a levantar. Pero cuando Dios está con nosotros, cuando Dios respalda su palabra, cuando Dios, hermano, va en medio, Dios algo va a hacer. Dios, hermano, va a mover las piezas, Dios va a poner a las personas indicadas, Dios va a hacer su obra, nosotros hacemos nuestra parte y Dios va a hacer la de Él, hermano. Y es ahí donde dice el verso 22, hermano, que les quitaron sus ropas. Mire, el verso 22 dice que se agolpó el pueblo, el enemigo se levanta y los magistrados rasgaron sus ropas y ordenaron azotarles con vara por causa de Cristo, por causa de predicar, por anunciar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es que, hermano, le rasgaron su ropa y los condenaron, fueron a corte y su castigo era ser azotados con vara, no por hacer lo malo, sino por predicar, por hacer lo bueno. Y es ahí, hermanos, donde ellos fueron sentenciados a ser azotados. Verso 23 dice, quisiera que fuera leyendo conmigo, dice el verso 23, después de haberles azotado mucho. ¿Cuántos los azotaron, hermanos? Mucho. Por predicar a Jesucristo. Hoy en día, hermanos, estamos careciendo como iglesia de muchas deficiencias. Y es que una hermana decía que hoy hay muchos hermanos de cristal. Hermanos que si no los saludó se enojaron, hermano. Y quizás ya no quieren venir a la iglesia. Hoy en día hay hermanos que si usted ya no lo, como líder, ya no lo fue a visitar, hermano, ellos ya no van a la célula, ya no quieren congregarse. ¿Estaremos dispuestos, hermano, a ser azotados? A recibir un azote. Mire, dice que ellos fueron azotados mucho. Y usted se imagina cuánto es mucho. Cuánto duele, hermano, un azotazo, hermano. Y ya no digamos muchos. Por causa de Cristo, no por hacer lo malo. No porque ellos andaban robando o cometiendo un delito. Porque si habían hecho lo malo, eran merecedores. Y no hay ningún problema. Pero por hacer lo bueno y por predicar, hermanos, hoy en día ya no es posible que como cristianos dejemos de seguir a Cristo por algo tan pequeño. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por seguir a Cristo? ¿Cuánto estamos dispuestos a soportar por la causa de Cristo? Y es que, hermano, a veces a nosotros nos pasa de tan bendecidos que estamos, de tan bien que estamos, de tan cómodos. Mire, si nos duele una muela, pasamos un mes y no venimos a la iglesia. Nos golpeamos una uña, hermano, y ya no queremos ni salir de nuestra casa. Pues, hermano, en algunas ocasiones algo nos ha pasado a nosotros. Pero Pablo y Silas están predicando en Filipo. Los sentencian, les quitan su ropa, rasgan su ropa con violencia y los azotan mucho. El verso 23 sigue diciendo, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y es que, hermano,
estos eran los más peligrosos de la ciudad de Filipo. Mire, estas personas, hermanos, en verdad que ellos sabían que si estas personas, hermanos, no los cuidaban con seguridad, si no los metían a la cárcel, si no les daban un buen escarmiento, ellos no se iban a desanimar, hermanos. Tenían una fe tan poderosa, tenían una fe, hermanos, inmovible. Tenían, hermanos, una convicción que no cualquier cosa los iba a hacer retroceder. Y dice el verso 24, dice, el cual, mire, el carcelero, le dan las instrucciones, le dan las órdenes y le dicen, recibió este mandato, los cuales metió en el calabozo de más adentro. Le dicen al carcelero, tienes que cuidar a estos hombres con toda la seguridad. Mire, hermanos, y es que en las cárceles hay un lugar donde tienen a los más peligrosos. El calabozo, algunos le llaman el pozo, en otros lados le llaman el sacatrás, la celda más segura. Allá en El Salvador como no es sacatrás, allá le dice alcatraz, de algunas otras maneras, la mera Bartolina, la más segura. Hermanos, y ahí lo metieron a lo más profundo. Si en esos tiempos hubiera estado el Chapo preso ahí con ellos, lo hubieran metido. No tenían derecho a ver la luz del sol. Más adelante vamos a ver que no era solo la celda más segura, sino que habían otras cosas más, hermano. Y es ahí, hermano, donde en este país se clasifican los delincuentes, los presos, los reos, por varias categorías. En la mayoría es así. Por ejemplo, les dan un uniforme azul a aquellos que van por primera vez a la cárcel y no cometen delitos muy graves, como por ejemplo puede ser ir manejando en estado de ebriedad, quizás cometer un delito que no sea muy grave. También clasifican y les dan un uniforme naranja a aquellos que ya van por segunda vez, aquellos que cometen delitos como robo, hurto, extorsión, miembros de pandilla, y también les dan un uniforme rojo, hermanos, a aquellos que son más peligrosos, a los que ya han ido por varias ocasiones a la cárcel, ya tienen delitos como homicidio, ya tienen, hermanos, delitos graves. Esos son los más peligrosos. A ellos no les dieron un uniforme, sino que a ellos los bañaron de su propia sangre. Hermanos, y los metieron al más profundo, a lo más seguro, donde no podían escapar, donde ninguno había escapado hasta ese día. Le dicen al carcelero, cuídalos porque estos son peligrosos. Y estos sirven a un Dios que hace milagros, que hace maravillas. Estos hombres son siervos del Dios vivo, al Dios que usted y yo servimos, al Dios que yo predico, al Dios que usted adora, hermano. Y mire, es ahí donde vemos algo importante con Pablo y Silas, porque dice la Biblia, más adelante, en el verso, siempre en el 25, dice que después que ellos entran al calabozo más profundo, el carcelero, dice, les aseguró los pies en el cepo. Ellos no podían moverse, hermano. Tenían cadenas, tenían ataduras que no los dejaban moverse. Estaban prácticamente inmóviles, pero sus bocas aún podían abrirse. Ellos tenían, hermano, tenían algo, hermano. Como el coro que cantábamos, yo le lavo con las manos, con los pies, no tengo los pies, tengo la boca. Y si, hermano, si les tapaban las bocas, ellos con su mente, con su corazón, ellos iban a seguir adorando. Y vamos al verso 25. Dice, mire, pero a medianoche. Y es que, hermanos, si Pablo y Silas hubieran pedido un permiso para ir a predicar a la cárcel, no se los hubieran dado. Algo Dios iba a hacer. Dios tenía un plan. Todo pasa por algo, hermanos. A veces pasamos procesos grandes, a veces pasamos grandes adversidades, grandes situaciones, y en medio de los grandes problemas, Dios se glorifica grandemente. Dios algo va a hacer. Dios quiere prepararnos. Así como el oro, hermanos, tiene que ser probado,
nosotros a veces tenemos que pasar esos procesos. Y nos pasa a veces como Job, hermano, que somos probados. Apenas, hermano, está uno dándolo las malas noticias, no ha terminado de hablar, viene otro, luego viene el siguiente. Y Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios exaltado. Entonces, hermano, en la Biblia, mire, no encuentro una parte donde ellos se hayan quejado, donde ellos hayan murmurado, donde ellos dijeran, pero estamos predicando, ¿por qué nos pasa esto? Hermanos, ellos estaban gozosos por pasar una prueba, una adversidad por causa de Cristo, por predicar. Y su fe, hermanos, tenían una fe poderosa, hermano, digna de imitar. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando todo va bien, hermanos, cuando la refri está llena, nosotros andamos con gozo, con alegría. El problema es cuando la refri está vacía, hermano. Cuando todo nos está yendo mal, hermano. Cuando no tenemos trabajo. Cuando, hermanos, ya no hayamos qué hacer. Ahí, hermano, ahí es donde demostramos si somos cristianos o no lo somos. Hermanos, y Pablo y Silas, mire, dice aquí el verso 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Ellos tenían un culto poderoso. Mire, en la cárcel ellos aprovecharon la oportunidad que tenían muchos amigos. ¿Y para dónde se iban a ir los amigos? No, ya no tenían para dónde irse, hermano. Pero, mire, ellos oraban y cantaban, pero para que los presos los oyeran, tenían que alzar la voz. Porque si ellos se quedaban así queditos, nadie les iba a oír, hermano. Y en una cárcel, mire, cada quien está en su negocio ahí haciendo lo que está haciendo. Algo otro, mire, lo bendecido es que era en la noche y algunos ya estaban durmiendo o algunos otros hermanos estaban atentos. Y Dios estaba obrando, hermano, en esos presos. Aún en el carcelero, Dios estaba obrando. Y ellos oraban y cantaban. Tenían un devocional donde ellos iban orando y cantaban. Y en una ocasión yo les hacía la pregunta a los hermanos de la célula, y yo les decía a los hermanos de la célula, ¿qué será lo que cantaban Pablo y Silas? Usted se imagina, hermano, ya estaban azotados, hermano, los habían golpeado, los habían insultado, les tenían un cepo, estaban en la cárcel en lo más profundo. Y ellos, hermanos, estaban cantando, orando. ¿Y qué cantaban? Quizás cantaban el coro, solo Dios hace al hombre feliz. Quizás, hermano, ellos cantaban el poderoso de Israel. Quizás yo me imagino que ellos cantaban agradecimiento ahí en mi corazón. Y yo no creo que ellos cantaran cansado del camino. Yo no creo que ellos cantaban, hermano, atravesando el valle de las lágrimas. Ellos cantaban así como cantamos hoy en este culto, como cantamos el domingo, con gozo, con alegría, hermano. Y es que nuestra condición, nuestra ubicación donde estemos, no tiene que cambiar nuestro agradecimiento, nuestra gratitud y nuestra alabanza con Dios. Y yo me imagino que ellos oraban y luego seguían cantando y seguían cantando, Dios está aquí. Seguían cantando, tengo un gozo que no puede parar, que cantábamos el domingo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Cantaban, yo necesito de ti. Y cantaban, Dios ha sido bueno, hermano. Yo me imagino, hermano, que eso cantaba. La Biblia no dice qué coro, qué himno cantaban, pero yo me imagino que eso cantaban, hermano. En medio de esos procesos, hermanos, vemos la mano de Dios con nosotros. En medio de las pruebas, Dios se glorifica y tenemos que ser probados y dar a conocer el amor de Dios en nuestras vidas. Un hermano decía, y si en la vida, si en el mundo le tiran piedras, hermano, comience a construir, agarre las piedras. Si le tiran limones, haga limonada, hermano. Si le tiran tomates, haga una salsa, hermano, haga pupusas, revueltas. Todo obra para bien.
Y el Salmo 150 dice, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Y usted y yo respiramos, tenemos que alabar al Señor. Ellos respiraban, estaban azotados, pero respiraban. También, 2 Corintios 3:17 dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí estaba el Espíritu de Dios con ellos. En el calabozo, en medio del cepo, el Espíritu de Dios estaba con ellos. Primera Tesalonicenses 5:16-18 dice, está siempre gozosos, orad sin cesar. Mire, eso es lo que ellos estaban haciendo, es la clave. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Romanos 12:12, Filipenses 4:4 dice, regocijaos, otra vez os digo regocijaos. El Salmo 104:33, el Salmo 16:11, Romanos 15:13, 2 Corintios 12:10 dice que tenemos que estar gozosos en medio de la prueba, porque aun cuando soy débil, es que el Señor ahí comienza a ver, donde yo termino, ya mi fuerza se termina, es donde Dios comienza, es donde Dios se glorifica, hermano. Dice, hermanos, también más adelante, el verso 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Verso 26, entonces, hermano, mire, mientras ellos estaban en eso, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Esto es similar a lo que pasó el día de Pentecostés, hermano. Mire, estaban adorando a Dios y de repente sobrevino un viento recio y fueron llenos del Espíritu Santo. Usted sabe lo que ha pasado en Kentucky, en una universidad cristiana. Dice que habían unos estudiantes que estaban adorando, que estaban orando, y Dios se comienza a manifestar, hermano. 2 semanas de avivamiento, 2 semanas de un llenar del Espíritu Santo, donde hay milagros, sanidades, conversiones. Aún dicen las noticias que los demás estados viajaban ahí, y aún cuando estaban en la fila para entrar, muchos eran conmovidos, sanados, libertados, muchos se convertían, hermano. Y yo me imagino, hermanos, que esos presos estaban oyendo, hermano, esa oración, estaban oyendo ese cantar, esos coros. Y Pablo y Silas, hermano, estaban ya a la medianoche. No sabemos exactamente a qué horas ellos comenzaron, pero ellos comenzaron a adorar. Y de repente, hermano, sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando creemos que las puertas están cerradas, Dios las puede abrir, hermano. Esas cadenas, hermano, son rotas en el nombre de Jesús. Dios hace grandes cosas. La Biblia dice, porque nada es imposible para Dios. Verso 27. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían ido. La ley romana decía que todo era ojo por ojo, diente por diente. Si un preso se escapaba, el custodio, el carcelero, si el preso que se escapaba tenía pena de muerte, él tenía que pagarlo con su vida. Si uno de los presos tenía una condena de 50 años y se escapaba, el carcelero, el custodio, tenía que pagar esa pena. Hasta el día de hoy, hermano, esas leyes están vigentes. Y el carcelero sabía que ya no había esperanza para él. El carcelero pensó dentro de sí que la única solución era el suicidio, pero Dios da una segunda oportunidad. Y Dios, hermano, quería tratar con el carcelero y con su familia. La Biblia dice que la bendición de Dios es para primera, segunda, tercera y cuarta generación. Mire, y Dios estaba tratando con los presos y con el carcelero. Y Pablo y Silas tenían un propósito en esa noche, en ese lugar, en ese preciso instante.
Y dice el verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Verso 29, él entonces pidiendo la luz, estaba en tinieblas, pero quería la luz, y Jesús es la luz. Y dice, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hermano, solo es necesario creer para que seamos salvos nosotros y toda nuestra familia. Y es que Dios va a comenzar con alguien. A veces nosotros creemos que aquellos amigos, aquellos familiares que están duros, hermano, Dios no lo puede hacer. Dios lo puede hacer, hermano. Y es ahí donde Dios comienza con alguien. Y dice que Pablo y Silas le dijeron, solo hay que creer. Es fácil, sencillo, solo tienes que creer. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Mira, hermano, es que él se convierte y se bautiza. Le pasó como al Felipe y que iba con el etíope. Hermano, es que eso es algo que Dios estaba tratando y en ese mismo instante, en ese mismo lugar, se convierte y se bautiza. Él y toda su familia, hermano. Y fue una gran bendición. El hombre que les había puesto el cepo, el hombre que los había llevado al calabozo más profundo, el hombre que quizás los había azotado, el hombre que los había maltratado, mire, lava sus heridas, recibe a Cristo y se bautiza. Y dice, él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó, mira, hermano, con toda su casa de haber creído a Dios. Él se regocijó, hermano. Mire, ese día fue el día más importante de su vida. Ese día que él creía que ya no había solución. Ese día que él creía que ya no había otra salida. Dios tenía una oportunidad más para él. Y se regocijó, hermano. Este es el año donde el avivamiento de Dios se va a manifestar. Este es el año, y lo decíamos en la reunión de líderes, que el crecimiento Dios lo va a hacer. Creemos que Dios va a hacer cosas grandes. Creemos que Dios se va a glorificar. Creemos que Dios, por medio de nosotros, va a traer muchos más amigos. Ya pronto se aproxima el culto de los amigos. Y vamos a invitar amigos. Y Dios va a hacer la obra. Dios está con nosotros, hermano. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Quiero ir concluyendo, hermano. Quisiera invitarle que busque Habacuc 3:17. Habacuc capítulo 3, verso 17. Y vamos a leer también el verso 18. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Verso 19 dice, Jehová es el Señor, es mi fortaleza,
el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Tenemos que ser como Pablo y Silas, hermanos, y sabe que Dios siempre está con nosotros, en todo momento, en todo lugar. Cualquiera que sea la circunstancia, la situación, nunca se rinda y confíe en Dios. Puede perder cualquier cosa, menos la confianza en Dios. Así es que sigamos avanzando, que el Señor les bendiga. Dejamos